¿Ya te diste cuenta? Para hablar de esta historia, la cual yo acabo de leer en esta noche, hay que dar un breve resumen que era lo que estaba aconteciendo en Jerusalén. Resulta que Jesús había sido crucificado. Jesús le habían dado muerte como cualquier vagabundo, como cualquier forastero, como cualquier criminal, como cualquier asesino. Le habían dado muerte a Jesús, una muerte humillante, una muerte pública. Lo habían guindado en un madero como que si él fuera un criminal, como que si él fuera un pecador. Se habían burlado de él, del mismo Jesús que nosotros estamos hablando. Ese mismo Jesús tiempo atrás, tal vez la misma gente que dio el voto para que lo asesinaran, él tal vez les había hecho un milagro, pero Jesús así, guindado y colgado en una cruz. Jesús expira, Jesús muere, le entrega su espíritu al Padre, pero a Jesús lo llevan al sepulcro. Un mentado José de Arimatea, un hombre rico en aquel entonces, era seguidor de Jesús, y relata la Biblia según Juan que este mentado José era un seguidor de Jesús oculto, porque tenía miedo de que los judíos se dieran cuenta de que él era un seguidor de Jesús. Y resulta que este hombre vino y se presentó ante Poncio Pilato y le dijo: es necesario que usted me haga el favor de que me dé el cuerpo del Señor para darle una santa sepultura. Poncio Pilato se asombró al ver de cómo tan rápido Jesús había muerto. El asunto es que Pilato no entendía el castigo, el látigo que le habían dado a Jesús, que a él aceleraron su muerte. Pero lo que me impacta es que no habían matado a un pícaro, no habían matado a un forastero ni un asesino, le habían dado muerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel Redentor estaba dando su vida por la humanidad, él estaba dando su vida por la culpa de nuestros pecados. El asunto es que consumado fue aquel sacrificio. El incienso estaba siendo quemado. Él entrega su espíritu al Señor. Jesús expira. A Jesús lo llevan, lo envuelven en un sudario, en unas mantas blancas, y lo entierran. El acontecimiento que según Lucas, él no especifica exactamente qué era lo que aconteció en aquel momento, pero en el Evangelio según Mateo dice que se acercaron unos fariseos y se acercaron a Pilato y le dijeron: es necesario de que usted mande a la tumba a unos guardas, porque él antes de morir dijo que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y dijeron aquellos fariseos: que no sea que este Jesús finja su muerte y se lo roben sus discípulos. Entonces tomó a bien Poncio Pilato mandar guarda a aquella tumba, y dice que la roca, aquella gran piedra que estaba ahí, la sellaron como una especie de brea, que si aquella roca se removía, Poncio Pilato iba a saber. El asunto es, mi hermano, que Cristo al tercer día resucita. La tumba la remueve un ángel, una mujer, unas mujeres llegan al sepulcro, un ángel se les aparece, y de repente Jesús no está en la tumba. La tumba está vacía. Oh, mi hermano, tú te puedes imaginar. El mismo Cristo había declarado que iba a acontecer eso. El mismo Cristo había dicho que él iba a resucitar al tercer día. Pero en la mente carnal de sus discípulos no cabía aquella idea de que era cierto que Jesús iba a resucitar. No cabía en su razonamiento humano que Jesús había resucitado. Resulta que aquellas mujeres llegaron corriendo a la prisa a donde estaban los apóstoles reunidos, y de repente aquellas mujeres comienzan a dar la buena nueva que la tumba está abierta, que Jesús no está en la tumba. Según el Evangelio de Juan dice que salió Pedro y salió Juan corriendo a ver si era cierto lo que estas mujeres decían. Llegaron a la tumba. Cuando dice en la Biblia que Juan corrió más rápido que Pedro, pero cuando él miró que la piedra estaba removida, él se quedó como atónito y no entró. Pero en la desesperación que Pedro llevaba, Pedro entra a la tumba y la tumba está vacía. Oh, ellos no entendían. Oh, usted se imagina qué sucedía en la mente de los apóstoles en ese entonces. Jesús de Nazareno, ¿cómo es posible si ha resucitado? Él está oculto, ¿por qué no se deja ver? ¿En dónde está? Hermanos, la cosa está tensa en Jerusalén.
El Nazareno resucita y no aparece. Oh, mi hermano, te puedes imaginar tú cómo estaba la cosa. Comentaban de un lado, comentaban de otro lado y decían: ¿qué pasó con el Señor? Yo me imagino que comentaban entre sí diciendo: ¿será que se robaron el cuerpo de mi maestro? Pero no es posible, él estuviera aquí si hubiera resucitado. Hermano, la cosa está tensa. Hasta ahí llegamos nosotros a esta historia donde yo acabo de llegar. Ahora sí entramos en el mensaje. Resulta que llegaron dos hombres, un mentado Cleofas con otro llamado Simón. Dice que ellos van camino a una aldea que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Estamos hablando aproximadamente de 9 millas. Estamos hablando aproximadamente de 3 horas 20 minutos de camino. Aquella aldea quedaba a esa distancia de Jerusalén. ¿Cómo es posible si estos discípulos han sabido, han escuchado de parte de aquellas mujeres que Jesús resucitó, que ellos iban a hacer a Emaús? Ellos van a una aldea, ellos no creyeron absolutamente nada a lo que aquellas mujeres dijeron. Ellos van caminando junto a Emaús, van caminando rumbo a Emaús. Dice, cuando de repente ellos van comenzando a comentar qué es lo que ha pasado. Oiga esto, mi hermano, ellos van camino a Emaús. Yo me imagino a aquellos dos hombres diciendo: ¿será cierto que resucitó? ¿Será cierto lo que aquellas mujeres dijeron? No es posible, yo no lo puedo creer. Tal vez, mi hermano, ellos iban dudando en su corazón, cuando de repente, hermano, se les aparece un personaje en el camino. Oiga, hermano, se les aparece un personaje en el camino. Él era el mero Jesús de Nazaret. Ellos no lo reconocen. Oh, mi hermano, Jesús de Nazaret iba caminando con ellos, pero dice la Biblia que los ojos de ellos estaban velados. Ellos no lo pudieron reconocer. ¿Cuántas veces usted y yo vamos camino equivocado? Jesús va con nosotros y nosotros no lo hemos visto. Esa es la situación, hermano. Es la situación que se está viviendo en Jerusalén. Está tensa. Camino de Jerusalén a Emaús. Hay mucha gente que Dios le dio una promesa que lo va a bendecir en Durham, North Carolina, y ellos andan buscando una casa en Raleigh. Ellos andan buscando una casa en otro lado. Si la promesa salió de aquí te va a bendecir el Señor. Ay, no sé qué yo le estoy hablando en esta noche. Ahora sí ya nos metimos a donde el Espíritu Santo los quiere meter. Estos hombres van camino equivocado. Estos hombres van camino a Emaús. El Señor les dio una promesa que Él iba a resucitar en Jerusalén, pero ellos van para otro sitio. ¿Qué ellos van a hacer a Emaús, hermano? Es una incógnita que los historiadores no se imaginan. Hay unas especulaciones que dicen que ellos tal vez vivían allá. Otros dicen que tal vez ellos iban a comprar algo a Emaús. Pero exactamente no hay nada definido qué es lo que ellos van a hacer a Emaús. Lo que sí que ellos van a Emaús en el pleno día de la resurrección del Señor. Ellos van camino equivocado. Ellos van hacia otra dirección. Ellos no tuvieron la suficiente fe para esperar la promesa. Oh, tal vez tú y yo no tuvimos la suficiente fe de esperar el milagro que Dios te dijo que te iba a dar, y que tuviste que ir a tocar otras puertas, el cual tal vez otras puertas que Dios no te dijo que tocara. Estás comenzando a mover agua que tal vez no te correspondía mover a ti, y es por eso que el camino se ha hecho difícil. Es tal vez por eso que el camino te ha angustiado, te está sonando, estás desesperado. Pero es porque estás tocando puertas que no deberías de tocar. Vas camino equivocado. Pero en esa tarde, mi hermano, yo te vengo a decir que aunque no te hayas dado cuenta, Jesús va contigo ahí. Aunque vayas camino equivocado, aunque vayas camino a la perdición, a lo incorrecto, Cristo te dice: es tiempo de volver a Jerusalén. Es tiempo de volver a la promesa. Es tiempo de volver a donde yo te dije que te iba a levantar. Y yo te dije que tus hijos te los voy a convertir aquí, porque estás llamando un pastor de Honduras o de El Salvador. Yo te dije que la prerrama sojalaya. Yo te dije que tus hijos yo te los voy a convertir aquí te los voy a convertir yo. Pero creo que no me están entendiendo. Yo miro mucha gente seria ahí. Yo miro el cemento, un poquito de alegre. El Señor te dijo que Él te va a bendecir aquí. Él te va a bendecir aquí. Ojalá no sojalaya. Estos discípulos van camino a Emaús. Estos discípulos no se han dado cuenta que Jesús va con ellos. Ellos van hablando, Jesús se acerca. Los ojos de ellos están velados.
muchos hoy en día en la iglesia. Estamos aquí de pura carátula, pintados, y andamos buscando errores de los demás. Y se nos olvida que tenemos que ver el blanco perfecto que es Cristo Jesús. No, yo no sé qué le estoy hablando. Discúlpeme, hermano. Discúlpeme si esta palabra a usted le está martillando. Pero hay gente que se para en una puerta, en otra puerta, a ver en qué seguidor del predicador, el hubiera el líder. Oh, usted no ha venido a eso aquí, mi hermano. Usted ha venido a darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él te ha venido a decir en esta tarde que no importa el camino que tú hayas caminado, Él te quiere redireccionar al camino que Él te ha prometido. Oh, mi hermano, es que nosotros somos profesionales para ir en dirección equivocada. Nosotros somos profesionales para hacer las cosas a nuestro criterio, a nuestro pensamiento. Y muchas veces el enemigo ya los cegó. El enemigo ya los tiene cegados. Estamos enfocados en unos pensamientos erróneos que según nosotros estamos en lo incorrecto, diciendo tal vez, ¿cómo es posible que este flaco esté predicando otra vez? Y él predicó el viernes, yo no voy a recibir ese mensaje, yo ya me lo sé. Pero hay gente que está sentada ahí también que dice, aunque ese flaco esté predicando, aunque esté predicando un gordo, yo voy a alabar al Señor, porque yo aquí vine en la masomalaya, yo aquí vine a alabar al Rey, yo no vine a ver un predicador, yo vine a dar mi redentor. Oh, aleluya, yo dije aleluya. Aquí tú no has venido a verme a mí, aquí tú no has venido a ver al líder, aquí has venido a buscar la presencia de Dios. Oh, Dios mío, es que le estoy hablando a alguien que el Señor le está diciendo que es tiempo de volver a la promesa. Es tiempo de volver a esperar la promesa donde Él te la dio. Pero hay muchos que ya no pueden ver la gloria de Dios. Ellos ven una sierva por allá por la esquina que habla en lengua y ellos dicen que te están repitiendo las mismas tonteras. Pero es que ellos ya no pueden entender. Están sentados, hicieron una rutina en la iglesia. Ellos vienen de la casa a la iglesia al trabajo, pero después se desconectaron de la presencia de Dios. Pero cuando usted está desconectado en la presencia de Dios, usted puede entender las locuras tal vez que yo estoy haciendo en este momento. Usted puede entender tal vez que Jesús ha prometido bendecirlo y Él lo va a bendecir. Mira, mi hermano, cuando se apagó el fuego, cuando se apagó la visión espiritual, aunque venga un querubín echando fuego por la boca aquí, el que viene mal, él no le pone atención a nada. Pero el que viene dispuesto a recibir la presencia de Dios, a recibir su milagro, sea quien esté hablando, él dice, es cierto lo que él está diciendo, yo agarro mi milagro. Es tiempo, mi hermano, de reconocer que debemos hacer algo más. Estos discípulos van camino a Emaús. Dice que de repente Clofa va caminando, se le acerca el maestro y él le dice, ¿de qué cosa van ustedes hablando ahí? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué van decepcionados? ¿Por qué van afligidos? Tal vez él les quiso dar a entender eso. Y viene aquel Cleofa con el pensamiento humano, con la teología humana, tal vez con la hermenéutica, tal vez con la teología. Él viene y le dice en una forma muy diplomática, oh, es que tú eres el único forastero que no te has dado cuenta lo que ha sucedido en Jerusalén. Jesús de Nazareno, el que nosotros pensábamos que era el libertador de Israel, a él le han dado muerte. O sea que las esperanzas que llevaban esos hombres estaban en el suelo. No es que Jesús iba a ser el libertador, Jesús era el libertador de Israel, Jesús era el libertador del mundo, y ellos ya no lo creían. Me voy a desviar un poquito del tema para explicarles esto. Según las profecías, pues las profecías mosaicas de que estaban esperando al Redentor, estaban esperando al Salvador como un Rey supremo que se iba a levantar, iba a quitar del trono a Herodes y se iba a poner a gobernar él, y iba a decir, ahora mi pueblo de Israel viene a dirigir conmigo. Así lo estaban esperando los judíos, pero Cristo no vino así. Cristo dice que mi hijo he llevado como siervo, como cordero al matadero, el cual le dieron muerte y muerte de cruz. Ellos lo estaban esperando para que fuera a reinar sobre Jerusalén, pero ellos no entendían que él venía a aplastarle la cabeza al demonio. Ellos no sabían que él venía a pelear una batalla espiritual. Él venía a quitarle la llave del imperio de la muerte a Satanás. Por eso
no se lo permite. Si Jesús no se lo permite, no te puede hacer nada, porque usted y yo estamos sellados con el sello del Espíritu Santo. Él no te puede tocar tu familia. Tal vez tus hijos van camino a Emaús. Tal vez tu esposo va camino a Emaús. Tal vez tú estás mirando que de repente llegaste a tu casa y te aporrearon la mesa tu esposo y te dijo: necesito mi comida, hija. Eso no te gustó. Y tú no te preguntas: Señor, ¿cómo es esto? Si no estoy clamando por este sin pelo, porque es posible que este varón me pone más rebelde. Pero es que tú todavía no has entendido que él va camino a Emaús. Dios va con él. Lo que sucede es que el Señor va a abrir sus ojos a su tiempo. Oh, Dios mío. El Señor permite que usted y yo vayamos en camino equivocado. ¿Por qué? Para que nosotros entendamos que no es a los razonamientos que usted y yo tengamos, sino que las cosas se van a hacer como Dios dice que se van a hacer. Por eso es que usted y yo no entendemos muchas veces cuando Jesucristo, aun cuando los hemos equivocado, aun cuando hemos tirado todo al suelo, y Él de repente siempre nos sigue ayudando, es porque Él te quiere dar a entender a ti que a pesar de que tú te equivocaste, Él iba contigo para que tú regresaras nuevamente a la promesa y te dieras cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Oh, Dios mío. No es a la capacidad humana, no es al intelecto humano. Esto no es porque yo haya estudiado o porque usted no haya estudiado que tenemos que tener una elocuencia ante la gente. Esto se dedica precisamente al poder y a la fluidez del Espíritu Santo. Esto no es como usted haya sido criado. Si fue criado en una buena situación y en una mala situación, al Señor no le importa eso. Al Señor le importa un corazón contrito y humillado que diga: Señor, heme aquí, necesito de ti. Oh, Dios mío. Pero el Señor no usa mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque se ponen al frente del televisor a querer imitar a los demás. Miran en el YouTube, miran en el Facebook y quieren imitar a la demás gente. Ellos quieren moverse igual. Ellos quieren tener las técnicas y las técnicas que tal vez ellos tienen. Ellos quieren tener la elocuencia como muchos predicadores se mueven. Ellos quieren cantar como muchos cantantes cristianos se mueven. Ellos piensan que el poder de Dios se manifiesta en técnicas o en tácticas. Esto no se trata de técnicas ni de tácticas. Esto se trata del poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú aprendes a depender de Dios, Él va a hacer las cosas por ti. Esto no es lo importante cómo tú te muevas. Lo importante es cómo obedezcamos la palabra. Lo importante es cómo sepamos obedecer a Dios. No es que somos perfectos, nos equivocamos, pero reconocer que íbamos camino a Emaús, pero de repente el Señor lo dijo: hey, párate aquí, Rosales, cálmate, ¿para dónde vas? Es tiempo que levantes tu cabeza. Mucha gente se está perdiendo por culpa de tu niñez, por estarte quejando, que si te miró mal el diácono, si te miró mal el líder, a ti no tiene que importar nada de eso. Te mire mal el mundo, te rechaza el mundo, a ti te tiene que importar alabar la presencia del Rey de Reyes, el Señor. No, mi hermano, hay gente que está desanimada solo porque el pastor también no le echó un mensajito por allí. Deje el pastor en su trabajo y haga su trabajo usted. Hágale a Dios usted. Hay mucha gente que tal vez de repente viene esperando su milagro al altar. El predicador no oró por él. El milagro ya no se activó. Usted no necesita que nadie lo toque. Si el Espíritu Santo lo tocó, Él ya lo miró. Él le prometió y Él va a cumplir. Ese es el poder de Dios. Usted no necesita que nadie lo toque. Usted lo que necesita es que lo toque el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios le diga a usted: es tiempo de levantarse por medio de su palabra. Y usted diga: yo sí me voy a levantar. Es tiempo de pelear. Es tiempo de agarrar la espada. Y usted diga: yo la voy a agarrar. Yo voy a pelear por mi casa. Yo voy a pelear por mis hijos. Yo iba camino equivocado, pero yo me regreso a donde está la promesa. Y yo vuelvo nuevamente al altar a clamarle a Dios, a decirle: Señor, es cierto lo que tú me prometiste. Así estaba esta situación, hermano. No me lo estoy inventando yo, está en la Biblia. Tal vez así como estoy predicando, usted
Jesús. Cuando de repente dice, hermano, que Jesús le dijo: oh almas incrédulas, ¿hasta cuándo creeréis de que Jesucristo fue el que era necesario que muriera para ser envuelto en la gloria del Señor? Ellos no entendían eso. ¿Saben? Pocas palabras que les quiso dar el Señor a entender. ¿Hasta cuándo, oh incrédulos, el predicador se va a estar descaliando? Que te está diciendo a ti que vas a recibir tu milagro, y tú estás dudando y estás esperando respuesta de algo que ya Él te prometió. Hay gente que está esperando confirmaciones cuando Dios ya le prometió que lo va a bendecir. Si Dios lo dijo, Él solamente tiene una boca. No es que hay gente que tiene que andar esperando que le dé una palabra el evangelista y le dé otra palabra el pastor y otra palabra el diácono. Si la palabra no va alineada con esos tres, entonces no fue Dios que se la dio. Ya dejémonos de tanto orandela, mi hermano. Si Dios te dio una palabra a ti, esa palabra se va a cumplir. No importa si haya salido de la hermanita de la iglesia o haya salido del predicador. Si Dios te dio la palabra, va a tener un cumplimiento en tu vida. Pero depende de que usted y yo la creamos. Depende de que usted y yo digamos: esa palabra yo la agarro, esa palabra es mía. Oh, aunque pase una semana, aunque pase un mes y yo no mire nada, yo sigo creyendo en mi milagro. Aunque pase 2 meses, aunque pase un año, yo sigo esperando mi promesa. Yo no me voy a ir a otro camino. Yo voy por el camino donde Dios dijo que yo me fuera, y al final del camino yo encontraré la victoria. Oh, Dios mío, ¿a quién yo le estoy hablando en esta noche, Padre? Ayúdame, Dios mío, a predicar tu palabra. Oiga esto, mi hermano. Dice que de repente, hermano, ellos llegaron a donde ellos iban. Llegaron a la aldea a donde ellos iban. Y dice que de repente llegó Jesús con ellos. Y Jesús llegó a la casa. Y cuando llegan a la casa donde ellos van, Jesús se hace como que si Él va hacia otro lado. Y de repente aquellos dos, yo me imagino viendo la elocuencia como Jesús le va hablando de los profetas acerca de la profecía. Y de repente ellos le dicen: no, mira, ya está cayendo la tarde, no es posible que usted se vaya, quédese aquí con nosotros. De repente dice que Jesús entra con ellos, y cuando Él entra con ellos, dice que se sientan en la mesa. Oiga, mi hermano, Jesús está sentado con ellos en la mesa. Jesús está conversando con ellos en la mesa. Ellos no han reconocido a Jesús. Ellos no saben que es el maestro que está platicando con ellos. Muchas veces tú estás sentado ahí, tú estás sentado ahí. Jesús te está hablando en esta noche y tú no has entendido. Y tú no has entendido que es Él el que te está hablando, que te está diciendo: hey, yo soy el que estoy cenando contigo. Oh, el pan es vida y el pan es la palabra. El Señor se sienta con ellos. El Señor se sienta con ellos a la mesa. Oiga, mi hermano, la mesa está servida. Cuando de repente dice que el Señor agarra un pan y parte aquel pan y se lo reparte a ellos. Cuando ellos observan que el Señor bendijo el pan y le dio el pan, Él se acordó, ellos se acordaron de la Santa Cena. Sus ojos fueron abiertos y le reconocieron que el que cenaba con ellos era Jesús de Nazaret. Jesús estaba cenando con ellos. De lo que yo estoy seguro, que esos discípulos a Emaús no iban a hacer nada importante. Ya les voy a explicar por qué. Cuando Jesús parte el pan, dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Ellos vieron que Jesús estaba con ellos. Cuando de repente dice que ellos comenzaron a ver, dice que Jesús se desapareció en un instante y ellos ya no lo vieron más. Queda a entender el Señor que nuestra fe no se limita a lo que nosotros miremos, sino a lo que nosotros creamos. Es pues la fe, dice Hebreo, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hablar en fe, decirle vivo a lo que está muerto, decirle sano a lo que está enfermo. Hablar en fe no es creer que Dios puede hacerlo, es creer que Dios ya lo hizo. Eso es fe. Oh, creo que lo están entendiendo. Creo que todavía no están entendiendo lo que el Señor les está diciendo. El Señor te está diciendo que si aquel está resabido, está mañoso, Él te lo va a componer. El Señor te está diciendo que aunque los papeles que tú metiste para tu casa parece que hay un desorden ahí, Él te está diciendo es que lo estoy arreglando todo ahí para darte lo que yo te he prometido.
sanar. Él quiere sanarte al tiempo que Él dice. Oh, no importa cómo nos arrastremos, lo importante es entender que cuando el milagro cayó, usted tiene que testificar de ese milagro. Usted tiene que decir: oh, mi hermano, ¿sabe qué? Yo tenía esta dolencia, pero de repente yo llegué al altar y le dije: Señor, te entrego todas mis cargas. Y de repente yo sentí que todo se acomodó ahí. Y de repente usted comienza a dar testimonio, y por medio de su testimonio otro enfermo se sana. Ese es el poder de Dios. No es el predicador, es la presencia del Espíritu Santo. Oh, Dios mío, poder de Dios. Jesús, gloria a Dios, aleluya. Jesús, mi hermano, ya terminó de cenar con ellos. Jesús se les desapareció. Ellos ya no lo vieron más. Ellos están atónitos. Ellos llegaron tarde a Emaús, porque cuando ellos le dicen que el día está declinando, ya era tarde, hermano. La noche estaba cayendo. Oiga, de repente, mi hermano, ellos iban por el camino. Ellos no iban en un carro como el que tal vez usted y yo tenemos. Ellos iban caminando, hermano. Ellos en el camino los había azotado el sol. Y usted sabe que el sol de la tarde es el que más fatiga. Ellos iban caminando camino a Emaús. Ellos van en el trayecto del camino. Tal vez venía más gente en animales, y el polvo se les había pegado en la ropa. Ellos habían llegado tal vez sucios. Ellos habían llegado tal vez fatigados. Ellos están en Emaús. Ellos están sucios, están cansados, están fatigados, están en una dirección equivocada. El Señor se les aparece, pero ellos no se quedaron en Emaús. Lo que me gusta es que ellos se levantaron inmediatamente y volvieron a Jerusalén a dar las buenas nuevas. O parece que usted puede ir en camino equivocado. Recibió polvo en el camino, recibió críticas en el camino, pero el Señor hoy te dice: es tiempo de sacudir el polvo y volver a donde yo te prometí que yo te iba a poner. Es tiempo de levantarse, es tiempo de decir: Señor, es cierto que yo fui criticado, es cierto que yo fui ultrajado, es cierto que he perdido la fe, pero yo en esta noche me levanto. En esta noche yo tomo mi milagro. En esta noche yo tomo lo que tú me has dado, mi vida. Y ellos inmediatamente, hermano, cuando Jesús se desapareció, ellos se pusieron de pie. Yo voy a invitar a mi hermano César que venga aquí conmigo, que me ayude a predicar. Ya para terminar, venga, hermano César. Yo voy a invitar también a mi hermano Jesús. Venga, hermano Jesús. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos el viernes. Dice, hermano, que ellos están comiendo a la mesa. Oiga esto, en la escena anterior, ellos tal vez, yo quiero que ustedes dos vayan juntos caminando hacia allá. Quiero que vaya para allá, mi hermano César, con mi hermano para allá. Como que si van caminando, él es Cleopa y él también es Simón. Ellos van caminando rumbo a Emaús. Cuando de repente dicen que ellos van caminando, oiga eso, ellos van caminando. Cuando de repente le dicen: hey, párense ahí. De repente ellos se saludan. Ellos dicen: también, ¿cómo está? Y de repente siguen caminando. Oiga esto, ellos van caminando. Jesús les va hablando. Ellos no saben que van con Jesús. Ellos piensan que es un forastero. Ellos llegan a la casa. Ellos se sientan a la mesa. Ellos de repente llegaron cansados, llegaron fatigados. Jesús se sienta con ellos. Oiga esto, Jesús parte el pan. Cuando Jesús parte el pan, Jesús se desaparece. A Jesús ya no lo miran más. De repente todos los hombres se ponen de pie. Y estos dos hombres dicen: nosotros vamos a Jerusalén, es donde salió la promesa que Jesús iba a resucitar ahí. Si Él se le da más ojalá, si Él le prometió a ellos que la promesa para Jerusalén, en Jerusalén iba a aparecer. Ellos van camino a Jerusalén, porque Jesús les dijo a ellos que la promesa estaba en Jerusalén. Gracias, hermano. Yo te vengo a decir en esta tarde, mi hermano, que cuando esos dos discípulos llegaron a Jerusalén, en Jerusalén sucedió algo extraordinario. Ellos apenas están hablando de las maravillas, cuando de repente Jesús se les acerca. Yo quiero que los músicos me ayuden por ahí. Cuando de repente Jesús se les acerca, y cuando Jesús se les acerca, mi hermano, ellos comienzan a ver que están hablando de las maravillas, y Jesús se les aparece a los 11. Oh, mi hermano, difícil de creer. Oye, yo te estoy diciendo que Cleopa y tal vez aquel Simón están hablando, y están hablando qué es lo que
enmontecidos camino a Emaús, cuando de repente el Señor se les aparece. Yo quiero que la iglesia se ponga de pie. De repente el Señor se les aparece. El Señor, es que tú no puedes entender todavía, yo creo. El Señor te viene a decir a ti, que yo tipifico tal vez a aquellos dos discípulos que te vienen a decir a ti la maravilla que Dios ha hecho en mi vida, y para que tú te despiertes y entiendas la maravilla que Dios puede hacer en tu vida. Oh, Dios mío. Oh, te adoramos, Señor. Oh, Dios mío, te adoramos en esta tarde. Oh, Dios mío, están hablando de las maravillas, hermano. Están hablando del poder genuino de Dios. Cuando de repente Jesús se les aparece, Jesús se les apareció, comenzó a conversar con los 11, comenzó a darles instrucciones. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hizo estas cosas. Jesús fue ascendido al cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, Dios mío. Mi hermana Araceli, ¿para dónde está? Me ayude, mi hermana Araceli, por favor. Amarte solo a ti, hermana. Amarte solo a ti, Señor. Esa alabanza va a romper cadenas en esta tarde. Esa alabanza va a romper cadenas en esta tarde hoy. Hoy el Señor te viene a decir que hoy es tu noche. Lo que no recibiste el viernes lo vas a recibir hoy. Porque ese es tu Dios, no porque el predicador te está diciendo, sino por el mensaje que Él te mandó en esta noche. Ponga mucha atención a eso. No importa, al Señor no le importa lo que usted ha hecho. Al Señor le importa lo que usted va a hacer ahorita. Él lo va a perdonar y Él le va a volver a dar las promesas que Él ya le había dado. Mientras mi hermana está cantando, usted va pasando